Y bueno, y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede ser un científico reconocido en Cuba sin ser comunista? No, no. Tú puedes ser el mejor, incluso tener premios internacionales, pero es una condición necesaria ser del PCC y estar integrado. Bueno, una vez accediste a la categoría porque te dieron tu aval político, te dieron un puesto de trabajo y comenzaste a vivir como científico en Cuba. ¿Cómo vive un científico en Cuba? Déjame, antes de responder a esa pregunta, abrir un paréntesis con respecto a eso. Que en Cuba tú no necesitas tener la categoría científica. No es obligatoria. Por tanto, esto te brinda una posibilidad para tú transitar, construir un currículo tuyo sin tener que tener una categoría científica. Te limita, te limita porque, por ejemplo, a veces yo creo que las categorías científicas hay un aumento pequeño del salario, bien, pero si tú no la tienes, digamos, creo que es 60, 70 pesos, si tú no la tienes no te aumentan el salario, ¿entiendes? Entonces, eh, si estás compitiendo con alguien que tiene la categoría científica y tú tienes aún más currículo que él, el favorito es el que tiene la categoría científica. Porque en esta persona se une el aval político más el aval que tenga el currículum. Claro, vamos, que puedes no tenerla, pero si no la tienes, te va a afectar. Te va a afectar, te va a afectar. Claro. Y bueno, ¿cómo vive un científico en Cuba? Ya estás trabajando, ¿cómo se vive? ¿Te dan un carro? ¿Te pagan más que a los demás? No sé, ¿cómo vive un científico en Cuba? Carlito, un científico en Cuba vive las mismas necesidades y aún peores que el resto de la población. A menos que seas un jefe de algún instituto o funcionario. Pero, y creo que ellos tienen asignaciones, digamos, mensual con respecto a módulos que le dan a ellos, a los jefes de proyecto o jefes de institución, debido a su integración política, además. Pero la plebe vive igual o peor, aun cuando genera conocimiento útil para el país. Vamos, que El salario es igual, en fin, vaya. las Muchos te pueden condiciones decir, de vivienda, las condiciones de vivienda son iguales, se mueven en el mismo transporte público que se mueve todo el cubano o en bicicleta, la alimentación es la misma y, mira, y una de las cosas que afecta grandemente a los científicos, a los jóvenes científicos, cuando se gradúan en la Universidad de La Habana, porque te digo que la Universidad de La Habana, la Facultad de Biología, o sea, en ella estudia, como es una carrera nacional, en ella van estudiantes de toda la isla. Entonces, después que tú construiste tu carrera, tú no puedes quedarte en La Habana, no tienes dónde vivir. No eso hay es un cambio de problema. dirección. O sea, es un gran problema. Es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, o cambian de carrera, cambian de profesión, se van para el pueblo o se van del país. Simplemente se van del país, buscan una oportunidad para irse del país. Yo conocí amigos de la carrera en pleno pregrado que se fueron en balsas para Estados Unidos. ¿Y has tenido comunicación con ellos en Estados Unidos Sí, sí, actualmente? y les va muy bien, ¿eh? No terminan la carrera y les va muy bien. Qué bueno, me alegro mucho por ellos. Qué bueno. Entonces, te pueden decir mucho. Muchos de ellos ahorita pueden salir, por ejemplo, de los que están en Cuba, y decir, no, yo vivo bien, que esto, que lo otro. Eso es vanagloria. Ellos no viven bien. Eso es una historia. ¿Entiendes? ¿Ya? Y muchos viven del pedacito que yo soy científico, pero acuérdense que dijo Martí algo y dice que toda la gloria del hombre cabe en un grano de maíz. Eso es gloria pasajera. Exacto. En Cuba, el científico joven y el que está no tan joven vive mal. Y yo te puedo decir a ti, por ejemplo, vive mal, me refiero junto con la población. Yo conocí a un investigador que es descendiente de Carlos J. Finlay, y las condiciones donde vive él no eran fáciles, y tú lo podías ver al vestir. Yo conocí profesores en mi facultad
que nunca se le entregó una casa. Vivían en garajes. En garajes. Entonces, en garajes. Profesores de una facultad de ciencias. Profesores titulares de la Facultad de Biología que vivían en una casa. Y conocí también otros profesores excelentes, jóvenes, que tuvieron que dejar el país porque alguien del partido se la atravesó y lo sacó del juego. O sea, tremendas miserias humanas. ¿Cuánto gana un científico en Cuba? ¿Cuánto ganabas tú cuando eras científico en Cuba? Bueno, yo empecé ganando, Carlito, 375 pesos. Y hasta 375 los 75 pesos. 375 pesos. Y después, cuando salí, estuve llegando alrededor de los 600, de los 650, porque en el año en que yo salí hubo un aumento, un pequeño aumento. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, los médicos ganan un poco más que los científicos. 375 pesos para los que no sean cubanos son $15 al mes. Eso ganabas tú de científico en Cuba, $15 al mes. Sí, eso ganaba yo de científico en Cuba. Cuando inicié. Después transité y ganaba 500, quizás 600, pero aún así, eso viene siendo como que $20, no sé, $30. Dice, a eso tú tienes que sumarle cuánto cuesta la canasta básica, lo que tú compras por la calle. Si tienes que alquilarte, por ejemplo, si te quedas en La Habana, alquilado, vale $30. Te alquilas y cómo pagas, cómo comes. Yo tengo entendido que un científico debe tener unas condiciones de vida muy favorables, muy tranquilas, muy desahogadas, para que pueda concentrarse plenamente en sus investigaciones y pueda rendir bien en el trabajo. Y claro, si desde que terminas la carrera ya directamente estás prácticamente sin mercado laboral, sin casa, con un salario de $15 al mes, esto se me hace impensable para ser científico en Cuba, ¿no? ¿Cómo te concentras en el trabajo? Esto no tiene sentido. No, ya te digo, nuestro país es un surrealismo donde vivimos los investigadores una mente dualista. Estamos en el laboratorio, tratamos de concentrarnos, hacer los experimentos y tratamos de ignorar el mundo que está afuera para luego cuando llegamos a la casa, encontrarnos con la más dura realidad. ¿Qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos? O la pregunta aún más básica, ¿dónde vamos a vivir? Qué duro, hermano. Qué duro. ¿Qué hace un científico cubano cuando se jubila? Bueno, bro, o sea, que en Cuba no existen, para ser un profesor de mérito, o sea, ese título es muy raro, que te den un profesorado de mérito. Entonces se jubilan y van a la casa, quizás a dar clases a algún lado, ¿entiendes? Alguna secundaria, algún pre, o algo de eso, o terminan olvidados simplemente, o viven de la historia de que, bueno, yo pertenezco a la Academia de Ciencias, yo pertenezco a esto, pero en la vida real, hermano, la vida le va mal. ¿Entiendes? Un científico que termina dando clases en una secundaria básica. Puedes terminar fácilmente dando clases en una secundaria básica, en un pre, en una secundaria, en donde quiera. Ellos pueden decir ahora, bueno, es ¿cómo se llama? Es una misión honrosa, pero el problema, la gran situación es que si un hombre que puede aportar, seguir aportando, un hombre que aportó, ¿cómo lo vas a excluir en sus últimos años? Así. Hay muchos un científico ahí en Suecia, ¿qué hace cuando se jubila? Siguen dando clases en la universidad. Siguen como profesores principales de un grupo. Ellos siguen ahí generando ideas, escribiendo libros, artículos, formando jóvenes científicos. ¿Qué cantidad de talento estamos perdiendo en Cuba? Sí. Es terrible. ¿Cuál es el máximo reconocimiento al que aspirabas en Cuba como científico y a cuál aspiras ahora que no estás en Cuba? Mira, Carlito, en Cuba
hay dos premios fundamentales con respecto a lo que es en el área de la ciencia biológica. Uno es el premio a la Academia de Ciencias de Cuba, premio nacional a la Academia de Ciencias y el premio nacional de salud pública. En Cuba yo lo cogí todo. En un año cogí 2 premios a la Academia y 2 premios a salud pública nacional. Eso es a lo máximo que yo podía acceder ahí, que yo podía aspirar ahí. Los cogí y dije, ¿y entonces? Ya. Y internacionalmente también había cogido varios. O sea, que en Cuba eso es lo máximo. Y te pueden dar, por ejemplo, la orden Carlos J. Finlay, que es una orden, no es un premio, ¿entiendes? O el premio por toda una vida científica. Pero todo eso en Cuba se resume, Carlito, a una medalla y a un diploma. Las condiciones de vida, las condiciones del ser humano, del ser que genera la ciencia, siguen iguales. Y luego, este tipo de premios no se traduce en dinero, se queda solo en eso, medalla y diploma. No, eso es medalla y diploma. Reconocimiento, la historia. Hay algunos, creo que hay algunos por ejemplo, con respecto a las BTJ, en las BTJ y en la NIR, no sé si te acuerdas de eso, ahí sí te dan Las algún dinero. BTJ son las Brigadas Técnicas Juveniles, Sí, ¿no? las Brigadas Técnicas Juveniles, y la NIR es la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, y el Fórum de Ciencia y Técnica, pero ese Fórum de Ciencia y Técnica es un foro que tuvo su esplendor cuando estaba vivo Fidel Castro, en algún momento, pero ya eso quedó atrás. Ahí se le daban carros y motores a la gente y refrigeradores, pero eso quedó atrás. Y entonces está en la BTJ, que dan 250 pesos cubanos por un trabajo, y la ANIR, que tiene un sistema complicado de evaluación de las investigaciones, porque por demás está obsoleto. ¿Tú te imaginas que ahí en Suecia tú, por el proyecto que presentaste, la publicación que presentaste los otros días, te regalen un refrigerador? Vaya, es inaudito. Aquí yo no sé por qué a veces es tan difícil hacer entender que por qué el gobierno, por qué el Estado tiene que estar en todo. Tiene que dar los premios, tiene que dar la casa, tiene que dar el refrigerador, tiene que dar todo. Aquí todo está, el poder está tan dividido que esas cosas son superficiales, son triviales. Eso Claro. lo consigues donde quieras. Tú no tienes que depender de nadie para comprarte un refrigerador. Tú no tienes que depender de nadie para comprarte una casa. Tú no tienes que depender de un aval político para que alguien te dé algo. A ti ahora mismo tu salario, tu sueldo como científico te da para vivir perfectamente y sin preocupaciones. Perfectamente. Se paga la casa, se vive bien, se mantiene a Cuba, porque nosotros somos la mejor generación que ellos han tenido. Le hicimos todo bien y ahora nos tienen aquí afuera pagando lo que está allá adentro, pagando la economía del desastre de ellos. En Cuba, si tú vas a coger dinero duro, dinero para producir ciencia, dólares, o como ellos le dicen MLC, existe un reducido número de, ¿cómo te pudiera decir?, de programas que están vinculados con la ONU, que atienden básicamente lo que es el HIV, el PNUD, la FAO. ¿Entiendes? Son proyectos específicos. Pero en Cuba los investigadores no pueden aplicar a proyectos, a convocatorias de proyectos que el gobierno decida poner moneda dura para desarrollar esas investigaciones. O sea, solamente le dan, por ejemplo, a cada proyecto, el año anterior se discute el presupuesto, que básicamente es salario, combustible y, no sé, un viático más que una que otra vez. Pero el Estado no hace convocatorias nacionales para financiar proyectos de investigación, a no ser aquellos que bajen del Consejo de Estado directamente a biotecnología. Directamente a BioCuba Pharma. Pero centros, por ejemplo, como neurociencia,
como Flora y Fauna, como Jardín Botánico, como el CIN, Centro de Investigaciones Marinas, ellos no tienen fondos destinados para ello. Esa gente tiene que inventar, buscar por fuera, y entonces, por eso es que ves que no hay implementos, no hay recursos para desarrollar investigaciones. Y eso sin incluir, por ejemplo, las universidades. Las universidades no tienen una convocatoria de proyectos para, hacer investigaciones. ¿Entiendes? En Cuba se prohíbe, por ejemplo, que los investigadores apliquen a Fogarty, a la USAID, a todas estas convocatorias que hay en Estados Unidos. Está prohibido. Tú no puedes aplicar si haces un proyecto. Si escribes un proyecto en inglés y logras imprimirlo, que eso es otra, ¿no? Que eso parece evidente, pero no es tan fácil. Si encuentras hojas para imprimirlo y impresora para imprimirlo, tú no puedes aplicar a esa convocatoria. Yo tengo la experiencia, digamos, Carlito, de que en mi centro yo fui pionero aplicando a la Academia de Desarrollo de la Ciencia del Tercer Mundo. Pero para imprimir ese proyecto, eso fue una historia. Tuve que imprimir la cinta, enviarlo escaneado a ese lugar, y cuando recibí los $5,000, que no los recibo yo directamente, estuve casi 6 meses, todos los fines, toda la semana, investigado por la seguridad del Estado. ¿De dónde salía ese dinero? Todo esto para financiar un proyecto científico. Un proyecto científico. Me llamaban los fines de semana y me decían, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿Para qué es ese dinero? Yo le explicaba, esto es una actividad que se hace en La Habana también. Entonces, en el resto de las provincias hay una ignorancia también con respecto a lo que es convocatorias de proyectos internacionales. Si te logras enterar de ello, ¿entiendes? Entonces también el proyecto escrito tienes que enviarlo al nivel provincial para que te lo aprueben. Y eso queda en cualquier gaveta, se pierde y se pasa en la convocatoria. Es dura ¿cómo se llama? La situación con respecto a la financiación de la ciencia. O sea, que ellos se quejan por parte del bloqueo, pero ellos son los principales bloqueadores de los investigadores. O sea, no hay financiación privada. Por ejemplo, tú quieres hacer un fondo, quieres enviar un dinero para que se estudie una enfermedad, no aceptan ese dinero. Si tú, siendo científico en Cuba, querías salir del país, no sé, a un proyecto, te invitaban a un proyecto de investigación a Suecia, por ejemplo, ¿qué tenías que hacer? Mira, para tú salir a un proyecto de investigación, el primer paso es presentárselo al jefe. Bien. Ahí en ese paso comienzan las miserias humanas. Si al jefe no le cuadra, te va a dejar a ti fuera, no vas a ir. Bien. Ahora, digamos, el jefe te aprueba. Tienes que hacer carta. Tienes que tener un aval de la UJC y del partido para poder entonces llevar eso al nivel provincial y de ahí del nivel provincial al nivel central. Ahora, lo bonito o lo trágico empieza ahora. En cada instancia, desde la base hasta el central, no te confíes de nadie. Porque ahí te pueden hacer cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, te pueden decir, mira, los comunistas son expertos en decirte, óyeme, todo va a estar bien, todo va a funcionar bien, no tengas miedo en esta reunión, no va a pasar nada. Cuando ellos te dicen eso, olvídate que te va a pasar algo. Entonces vas a esa reunión y ahí empiezan las miserias humanas. Vamos, porque yo no creo que tú debes ir a ese viaje porque tú has ido muchas veces. No, porque yo creo que tú tienes que terminar un proyecto de investigación. Y ahí empieza el fanguero a revolverse. Y es algo bien diabólico, Carlito. Hay 2 lugares donde nunca quisiera estar nuevamente. Y es en esas reuniones y en la aduana de Cuba. Pero en esas reuniones, ¿qué pasa? Que la gente se empieza a sacar trapos sucios para ver quién sale. Ahí empiezan a sacarte
trapo sucio y a decirte que tú no tienes condiciones políticas para tú salir del país, que tú no rindes resultados, que quién es la persona que te está invitando. Y bueno, Carlos, las historias son Todo esto para salir por una invitación, por una suponiendo, invitación, a un proyecto científico que te han invitado a otro país. Eso es para ir a cualquier país del mundo. Si es Estados Unidos, la historia se complicaba más. Yo te puedo decir a ti, Carlito, de que incluso te pueden decir, óyeme, te aceptaron, digamos, saliste bien, te dieron el aval, porque eso es un aval lleno de firma y cuño y todas esas cosas. Te dieron el aval para salir a nivel, te avalaron aquí a nivel de la base, te avalaron a nivel provincial. Y cuando llegas al central, pudo existir una contraorden de tu jefe que le dijo al ministro, óyeme, dile de que no puede salir, o dale una firma más, o ponle una fecha diferente para que el viaje se vaya de término. Las historias son diabólicas. Pero a ver, a ver. A ver, pues, el objetivo de esto es que tú no salgas, que salga otra persona por ti, ¿Por qué te joden el viaje así? Carlito, en Cuba se unen muchos factores. Uno, si tú eres un joven científico y vas a salir afuera a un evento, bien, y tu jefe inmediato no tiene la misma visibilidad que tú, ya ahí hay un punto de envidia ya. ¿Entiendes? Ahí mira que el otro, si tú vas al exterior y vas a traer algo para tu familia, algo nuevo, una ropa, en Cuba se vive mucho de toda esa historia, ¿no? Ya caes mal. ¿Entiendes? Si tienes algún reconocimiento internacional, más que otro que pertenece a la nomenclatura, ya caíste mal. ¿Tú crees que Fran Fernández es el mejor pianista de Cuba? No, es el más confiable, porque hay tan buenos pianistas como él. ¿Entiendes? Y así sucede. ¿Tú crees que la prima, no sé, una bailarina es la mejor de Cuba? ¿No? Hay otras tan buenas como ella. Lo que esa es la más confiable. Y a esa es la que le abren el camino. Entonces, si vas a Estados Unidos, si te propones ir a Estados Unidos, hay otro filtro más que es el MIREX. Y ahí tienes que entregar una reseña tuya de toda tu vida. De toda tu vida. Y entonces los viajes se pierden. Y muchas veces he escuchado anécdotas de personas de que le quitan el viaje al subordinado y ve al jefe. Y bueno, y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede ser un científico reconocido en Cuba sin ser comunista? No. No. Tú puedes ser el mejor, incluso tener premios internacionales, pero es una condición necesaria ser del PCC y estar integrado para tú poder escalar, para tú poder ser un científico reconocido en Cuba, que te saquen por la televisión o que por la televisión puede salir, digamos, pero que te promuevan, que tú puedas dirigir una institución, que tú puedas dirigir un proyecto con personas debajo de ti, eso no se puede. Ellos lo saben que no se puede. Tienes que necesariamente estar integrado en las filas del Partido Comunista de Cuba. Hay que estar integrado. Incluso tú aportando, tú publicando, tú haciendo por tu gente, tú tienes que pertenecer. Tienes que tener el aval. Tienes que estar con el proceso. Y bueno, y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede ser un científico reconocido en Cuba sin ser comunista? No. No. Tú puedes ser el mejor, incluso tener premios internacionales, pero es una condición necesaria ser del PCC y estar integrado